vamos a hablar un poquito de la jungla. Se viene nueva season, hay mucha gente como no. Este es más para un tema de la comunidad que quiero aportar. Vamos a hablar un poquito de la jungla, qué es la jungla, por qué existe, cuál es mi trabajo como jungla, conceptos fundamentales de la jungla, hablar un poquito de los smites. Y si hay ciertas preguntas o respuestas se pueden contestar igual. Voy a subir este documento a mi Discord por si alguien se perdió la clase o tal. Y voy a subir fragmentos de la clase a YouTube. Entonces creo que va a ser una buena serie, se transmite en directo y bueno, si estás viendo esto en YouTube, pues puedes venir en mis directos, probablemente sean los fines de semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Voy a transmitir como contenido educativo para la comunidad, entonces pues pásate, ¿no? Estaría bastante cool. Ahora vamos a hablar un poquito de la jungla. ¿Qué es la jungla? ¿Por qué me interesa hablar de este tema? Y por qué me interesa que este sea mi primer tema, ¿no? Este, Básicamente es uno de los roles más impactantes. Es un rol que yo he maineado bastante tiempo, con el cual llegué a mi piquelo y el cual me obligó o me empujó a saber un poquito más del juego, ¿no? Entonces, el poder tener este tipo de chances de poder hablar a... Sigas a tiempo, Brian. El tener este tipo de chances de poder como compartir un poquito a la gente que recién va empezando, la gente que no sabe mucho de las cosas del juego, pues está bastante cool. Entonces, vamos a hablar de qué es la jungla. La jungla, literal, esto es desde cero, entonces. La jungla es la parte del mapa de League of Legends donde se encuentran los campamentos, monstruos neutrales y el río. Usualmente son 6 campamentos, que está comprendido por los picuchillos o dagarracos, que son los pajaritos estos que estamos viendo. Las rocas, los lobos y el grompo. Todos estos digamos que son campamentos base, vamos a llamarlos campamentos base. Y están dos que son un poquito mejores, que son las mejoras o los bufos. Dependiendo, pues obviamente nada más en inglés es bufo y en español es mejora. Pero, ¿qué es lo que hacen esto? ¿Qué es lo que tienen en especial estos? Usualmente los campamentos normales no te dan nada extra, ¿no? Te dan oro y experiencia como si fueran minions. En la jungla, que existan los bufos te permite tener una pequeña mejora. Que recordemos que solo hay dos, el rojo y el azul. Aquí los pueden ver y ahorita pues los podemos ver en el LOL, ¿no? Pero estos dos bufos te dan características especiales. El bufo azul te permite tener regeneración de mana y un poquito de ability haste. Y el bufo rojo te da un poquito de daño por quemadura. Ahorita vamos a hablar un poquito de esos buffos que me parecen súper importantes. Creo que de la jungla es de las cosas importantes que hay. Los buffos, pero recordemos que estos son como los minions de la jungla. Entonces, al ser los minions de la jungla, este rol necesita estar farmeando básicamente estos campamentos. Para eso tienen los smites, que es una herramienta de la cual hablaremos un poquito más adelante. Aquí están los 6 tipos de campamentos. Y están los escurridizos, que estos se encuentran al principio de la partida, salen 2 al minuto 3:15 en el río, en ambos ríos. Y a partir de que se mueren ambos cangrejos, empiezan a salir en solo un lado del río. Hay un timer específico, pero no los voy a aburrir con tantos timers, ¿no? Primero es importante como saber esta parte. Porque existe un jungla. Y aquí digamos que la respuesta más general o más importante es que existen para sacar oro y experiencia de los monstruos y campamentos neutrales. Si la jungla no te diera oro ni experiencia, no valdría la pena ser jungla. Por ahí de la Season 1, Season 2, cuando recién estaba comenzando el juego, hace básicamente 10 años, eh, no había muchos junglas. ¿Por qué? Porque esta jungla no te daba el oro y experiencia suficiente. Entonces, ¿qué se prefería hacer la jungla? Ir a topside. Y entonces tenemos 2 jugadores en top, 2 jugadores en bot y un jugador en medio. ¿Cuándo esto empieza a ser rentable o cuándo esto puede llegar a ser rentable? Esto puede llegar a ser rentable cuando el oro y la experiencia de la jungla es menor que si estás compartiendo una línea larga o que si estás compartiendo una línea. También puede ser medio, ¿no? Dependiendo cómo se pueda mover esta situación. Entonces, por eso muchas veces se siente que el rol del jungla es súper impactante. Porque al final no pueden nerfear tanto la experiencia y tanto el oro. Porque si nerfeas
demasiado la experiencia y el oro, haciendo que sea prácticamente un lastre hacer la jungla, o que no sea rentable para tus spikes, que eso vamos a hablarlo después, que no sea rentable para tus power spikes, o que no sea rentable para tus campeones. Es mucho más sencillo compartir oro y experiencia en topside como haciendo una segunda bot lane que jugando jungla. Entonces es importante como que para Riot mantener este equilibrio, ¿no? Ok, vamos a hablar de... Ahora ya sabemos por qué existe la jungla, cuál es el objetivo y tal. Ahora vamos a hablar de cuál es mi trabajo como jungla, ¿no? ¿Por qué voy a hacer jungla? Es importante saber... Uy, déjenme mover un poquito la cámara para que lo puedan ver. Uy, Dios. Déjenme mover la cámara para acá para que puedan ver esto. Y... Ok. ¿Cuál es mi trabajo como jungla? Tengo que limpiar de manera eficiente mis campamentos, tener control sobre los objetivos, aportar el control de la visión, generar ventajas para el equipo y tomar decisiones adecuadas. En este orden vamos a ver. Hay campeones que hacen mejor ciertas cosas y hay campeones que hacen peor ciertas cosas, ¿no? Entonces, limpiar de manera eficiente mis campamentos no quiere decir que lo haga rápido, porque no todos los junglas pueden limpiar rápido, ¿no? No todos los junglas tienen la misma velocidad, porque tienen características diferentes. Pero sí hay una manera de hacer óptimo tu padding. Eso lo veremos como en la parte 2 de la guía. Vamos a ver el tema de los paddings. ¿Qué padding es óptimo? ¿Qué padding no es óptimo? Padding, para hacerlo corto, es la ruta de campamentos que tú vas a tomar para farmearlos. ¿En qué orden los vas a farmear y dónde vas a terminar? Y eso es súper importante para un jungla. Fire Smites, así es, pa. Mi trabajo como jungla es taxear las líneas y Fire Smites. No. Entonces, básicamente, esa es con la parte importante, ¿no? De hacer que tus campamentos sean eficientes, limpiar de manera eficiente, óptima tus campamentos, dependiendo del campeón que tengas. Después, tener control sobre los objetivos. Es súper, súper importante. Como tú estás 24/7 hiteando solo, cuando tú estás hiteando los campamentos, a diferencia de las líneas, tú no estás recibiendo daño más que de los campamentos. Es como si en línea tú solo recibías daño de los minions. Entonces eso te permite ver un poquito más el mapa. Entonces te da una chance de, oye, voy a hacer esto. El tema de que el tema de que los campamentos también giren alrededor de toda la grieta, de todo el mapa, te permite elegir una ruta correcta para limpiarlos y terminar en una situación o terminar en un momento adecuado para poder hacer los objetivos. Los objetivos más importantes para el jungla obviamente son los neutrales, que se les llama orgánicos, que es el dragón y el nashor. Y el heraldo también, los dragones, heraldo. Mi trabajo como jungla es sintear a mis laners y regresar, también puede ser. Entonces, esto es sobre el control de los objetivos. Aportar en el control de la visión, obviamente, pues si queremos tener control sobre los objetivos es importante la visión, pero no solo sobre los objetivos, también puede ser sobre las líneas, dependiendo si tienes una línea ganadora o una línea perdedora. Después vamos a hablar de cómo leerlo, ¿no? Pero es importante también saber que no solo guardas objetivos, porque es un error bastante común, como que tipo, yo soy el jungla y yo solo guardé el dragón y el heraldo y ya el nashor. No, 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 también se guardea la otra jungla, se guardea mi jungla, se guardea el río, porque al tener tanta libertad en el mapa te permite saber, o sea, el tener wards te permite saber cómo se está moviendo el otro equipo, qué rotación está tomando, hacia dónde está jugando, ¿no? Entonces esa parte de mover la visión es súper, súper importante para los junglas. Sí, de hecho, en la Season 7 creo, había un Smite verde que te daba wards y en competitivo era el Smite predilecto de todos porque te permitía tener mucho control de visión, ¿no? Entonces, la visión es información y básicamente tu rol se basa en tomar buenas decisiones. Entonces, cuando tú estás tomando decisiones, mientras más información y de mejor calidad sea esta información, es más sencillo tomar decisiones. Así funciona, ¿no? Y después, generar ventajas para el equipo. Las ventajas no solo se traducen en kills, eso es súper importante. Esto lo voy a hablar en una clase como de Fundamentals después. Pero es súper, súper importante que hablemos de que las ventajas no solo se vienen hablando en kills, ¿no? Que te generan un poco de oro. También hay ventajas de push, ventajas de tempo, ventajas de presión, que te permiten como hacer este tipo de cosas, ¿no? Hay diferentes tipos de presiones, pero tú puedes generar con tu sola presencia o jugando hacia algún lado cierto tipo de ventajas
que el otro jungla pues tiene que contrarrestar o que algún otro laner no puede hacer, ¿no? O sea, el AD Carry no puede generar ventajas en medio sin tiempo, no puede generar ventajas como cuando le plazca, ¿no? No puede acomodar tan fácil el poder rotar a generar ventajas en medio, ¿no? Por ejemplo. El smite perfecto de Lee Sin. Entonces básicamente como que ese es como el tema de generar ventajas. Ventajas de oro, ventajas de XP, ventajas de tempo. Hay varios tipos de ventajas, ¿no? Pero no solo son ganks y kills, básicamente, no se traduce solo a eso. Y básicamente, o al final, lo más importante es tomar decisiones adecuadas. Tomar decisiones adecuadas es gran parte de lo que termina realizando el jungla. Usualmente son estos los que toman decisiones en los equipos, los shot callers, los que terminan tomando esta batuta, este mando, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la presentación. Vamos a ver conceptos fundamentales de la jungla y después quiero ahondar en clases específicas de esto. Vamos a hablar de identidad de campeones. ¿Qué hace mi champion? ¿Para qué es bueno? Porque hay muchas personas que cometen errores de ir en contra de la identidad de su campeón. Tipo un Master Yi que gankea, un Karthus que gankea, un Lee Sin que permafarmea, yo que sé, un Elise que power farmea. Este tipo de cosas son errores comunes porque cuando ustedes aprenden a jugar jungla, la aprenden a jugar de una manera muy específica, ¿no? Alguien les enseña, vieron algún video, vieron una guía, lo que sea. Entonces aprenden a jugar jungla de cierta manera. Cuando ustedes juegan jungla con el campeón con el que empezaron, por ejemplo, no sé si yo empecé jugando Warwick, pues te acostumbras a cómo se juega Warwick, cuándo gankeo, por qué zonas estoy gankeando, qué tipo de wards estoy ocupando, cuándo vaqueo, en qué oro, tipo, esa rutina o esa como memoria muscular que desarrollas con los primeros campeones que aprendes en la gran mayoría de ocasiones, te limita a jugar de una sola manera. Entonces, cuando tú empiezas a jugar de una sola manera y pruebas diferentes campeones, vas a sentir que unos son muy inútiles porque no los entiendes o no los estás aprovechando al 100%. O vas a sentir que algunos te caen de anillo al dedo porque se adaptan un poco a tu estilo de juego, a lo que ya sabes jugando, a lo que ya estás familiarizado. Por lo tanto, es importante que empecemos a dejar de jugar de solo una manera y entender las diferentes identidades que hay. Obviamente, como jugadores, hay ciertas inclinaciones o ciertas tendencias que tenemos al jugar, pero es bastante obvio que con algunas cosas no se nos va a dar mejor y con otras. Pero como el rol de jungla necesita flexibilidad, es uno de los roles que necesita más flexibilidad mental y agilidad mental. Eso es necesario aprender y a identificar toda la identidad de los campeones. Te van a suspender el coach. Win condition. La win condition, vamos a dejarlo en términos sencillos, es qué es lo que yo necesito para hacer. A grandes rasgos, todas las win conditions comprenden de 4 cosas, sobre todo para hablar del equipo. Primero es cómo voy a tomar las fights, hablando de team fights. Y esto quiere decir que quién va a hacer mi daño, quién va a tanquear o cómo vamos a jugar las peleas, ¿no? Puede ser que no tenga tanque, entonces cómo juego las peleas, cómo juego el mapa, cómo juego las rotaciones. Entonces, vamos a hablar de teamfights, de qué tipo de rotaciones o qué tipo de formación necesito hacer en el mapa para ganar, dependiendo los campeones que tenga. Y en base a eso, perdón, y con base en eso, puedo identificar a qué línea le puedo dar recursos como jungla. La win condition del jungla es bastante sencilla, entender a qué línea le vas a dar recursos. Y como les digo, comprende rotaciones, fights, también comprende visión, que es importante, qué tipo de jungla estoy enfrentando, cuál es mi jungla, dónde me conviene más tener un poquito de visión. Y finalmente los spikes, qué equipo escala mejor, qué equipo escala peor, este tipo de cosas. Suena bastante enredoso, pero al final es bastante sencillo, ¿no? Vamos a irlo viendo conforme vayan avanzando las clases y este tipo de cosas. El pathing. El pathing, como ya lo mencioné al principio, es la ruta. ¿Qué campamentos voy a matar y en qué orden me los voy a hacer? De esto depende, puedes tener más o menos impacto en el mapa, básicamente.
El quiteo. El quite es súper importante. ¿Para qué? Para hacer tu ruta un poquito más eficiente. Llegar a ser más óptimo. El quiteo no está practicado por todos los junglas. Se ha ido cambiando y evolucionando. El tema de la paciencia, porque los campeonatos tienen cierta paciencia. Es la barrita roja que está arriba de ellos. Y ahorita los vemos como a profundidad. Am, y bueno, básicamente es eso, ¿no? El kitting es un poquito más avanzado. Digamos que puedes empezar sin saber quitear. Pero llegando a mejores niveles tienes que aprender a quitear tus campamentos. El Power Spike es el punto en tu campeón está más fuerte para hacer lo que le gusta hacer. Si tu campeón es un tanque, está fuerte para tanquear. A grandes rasgos vamos a dejarlo así. Si tu campeón nace de daño AP, pues cuando tus habilidades tienen el suficiente CR y el suficiente daño para matar a la gente. Si tu campeón es un bruiser, pues cuando aguantas y pegas lo suficiente. Si eres un asesino, cuando tienes, digamos que esa capacidad de entrar, matar y salir. En ese punto ya alcanzas tu Power Spike. Hay dos tipos de Power Spike: por nivel y por objetos. Entonces hay que aprender a diferenciarlos, pero también no es tan complicado. Hay mucha teoría, pero todo se resume en un par de conceptos y después vemos que se aplica para todos los juegos, en todos los celos, ¿no? El tempo, que vamos a hablar un poquito de eso, es súper importante, pero vamos a dejarlo en términos sencillos. Es un turno, es una ventana de oportunidad que tienes para hacer cosas en el juego. ¿Cómo cosecho ese tiempo? Formando tus campos, usualmente, y tienes que equilibrarlo, porque no puedes estar todo el tiempo gankeando, todo el tiempo en las líneas. También tienes que estar en la jungla haciendo tus campamentos, sacando tu experiencia para no quedarte detrás, ¿no? Es un equilibrio. Y los ganks. Obviamente, como jungla, tienes que estar presente en las líneas. Es un rol de alto impacto en el juego, entonces tú necesitas estar en las lanes, básicamente. Es un momento de preguntas y respuestas. Igual, estas preguntas y respuestas las voy a subir a YouTube y tal. Uy, Dios mío, tengo que volver a mover la cámara. Ok, streamer novato. Ay, Dios. Ahí está. Bueno, entonces preguntas y respuestas. Estas preguntas y respuestas las voy a subir a YouTube. También está mi Discord, el de la Win Condition, el de Coaching Latam. Ahí también pueden subir respuestas. Obviamente voy a subir clips, probablemente una parte resumida de lo que pasó en el stream y tal. Pero si ahorita en el stream tienen alguna duda, igual probablemente mucha gente la que esté aquí pues ya sepa estos conceptos básicos. Pero hay gente, o esta primera parte va dirigida a cierto sector que no conoce muy bien la jungla y que quiere empezar, ¿no? Como esta parte. ¿Tú qué sabes de estar presente en la Atlética? Bueno, es diferente porque el campeón es diferente y el playstyle que tiene ciertos champions son diferentes. Entonces, depende de la situación, ¿no? Entonces, bueno. Básicamente es esto, la primera parte que quiero hacer. Y vamos a hablar un poquito de los smites. Ya sé que hay algunas personas que tienen dudas sobre si te puede ser Dave. Depende de la situación. Este, bueno, vamos a hablar un poquito de los smites. El smite es un hechizo invocador. Básicamente te permite hacerle daño verdadero a un monstruo. Tienes 500 de rango, que pues es bastante normalito. Y tienes 90 segundos de recarga con 15 segundos de CD. Básicamente, cosas importantes que saber del smite. No es mucha. Es básicamente esto. Este es el iconito. Haces 450 de daño a los minions. Y básicamente es eso. Después, lo evolucionas matando o sacando 40 campamentos. 20 campamentos es la primera evolución, ¿no? Del Smite. Que es el Smite desatado. Este hace, si no estoy mal, 750 de oro. Vamos a ver. Unleashes el Smite. 900 de daño verdadero. Este es el que hace 450. El Smite normal. Entonces, pues se va evolucionando. Y después cuando tienes 40 te vas a sacar el Primal Smite. Que dependiendo qué mascota, ahorita vamos a hablar de las mascotas. Dependiendo de qué mascota tengas, cambia un poquito, ¿no? La situación del Smite primario o lo que sea. Entonces es básicamente conforme vas haciendo campos, por eso es importante la parte de hacer campos. Conforme vas haciendo campos, se va desatando el smite o va mejorando, se va upgradeando.
mejorando, pues. Entonces, básicamente, estos son los tres tipos de smite. Simplemente necesitas hacer campamentos de la jungla, ¿no? Y cosas importantes. Vamos a hablar de ahora de los smites. ¿Qué es lo que hace los smites? Cuando tú empiezas una partida con el hechizo invocador de smite, te permite comprar tres mascotas. Que es el Walker, es el Monstomper y es el Circlam. Básicamente, esto es lo que hace, te da ciertos beneficios. Te da la pasiva, ¿no? A todos te van a dar 20% de daño a los monstruos no épicos. Los monstruos no épicos son todos los campamentos que están dentro de tu jungla. Y el cangrejo. El cangrejo, el rojo, el azul, el lobo, el grompo, las rocas y los picuchillos. Y más si te mueres cuando se prenden tus líneas. Esa es buena. ¿Es rentable gastar el smite en el primer campamento? Sí es rentable gastar el smite en el primer campamento, dependiendo de qué campeón tengas. ¿Por qué? Porque dependiendo del campeón que tú tengas necesitas una spike a level 2. Por ejemplo, hay campeones que son muy buenos limpiando a level 2, pero no son tan buenos limpiando a level 1. Por ejemplo, o un ejemplo sencillo es Lee Sin, ¿no? Lee Sin ocupas la W, muchos junglas empiezan con W para limpiarlo rápido, entonces, o puedes empezar con Q. Entonces, tus dos habilidades que empiezan a limpiar la jungla rápido, pues es QW. Entonces, puedes empezar tú solito, o como Graves también puedes empezar solo y smiteas el campo. Algo que pasaba antes, y esto es algo que tiene que empezar a cambiar como mentalidad de los junglas, es la season pasada o un par de seasons pasadas, tú smiteabas para curarte, o tú te podías smitear y te curaba insta. Ahora no te curas insta en el smite. El smite lo tienes que usar para las hitear, porque ese smite te va a curar únicamente si matas al monstruo. Realmente no es que el smite te cure, realmente es que el campamento te cura un poco. Ya los campamentos te curan, ya el smite ya no lo hace. Entonces, es importante cambiar esta mentalidad, porque muchas veces pasaba que tú smiteabas antes para curarte, ¿no? Ahora ya no se puede hacer. Tú tienes que smitear para matar al campamento, o para dejarlo muy low a rango de un auto. Entonces esa es como que la mentalidad que tiene que cambiar. Porque al final todo depende. Sí, pero ahorita vamos a ver como en qué casos y cómo identificarlo, ¿no? Porque el juego es bastante situacional. Pero todo se rige bajo los mismos conceptos. Todo tiene como que las mismas bases. Pero sí tiene muchas situaciones. No podemos jugar siempre de la misma manera o hacer los campos siempre de la misma manera. Sobre todo en jungla, ¿no? Tienes como que tener cierta flexibilidad, pero sí saber los conceptos básicos, que esto es lo que no cambia, ¿no? Lo que es inmutable. Yo smiteaba antes del sapo para... eso era bueno, pero ahorita ya no pasa, ¿no? Entonces ya no te puedes doble gilear con el sapo, por ejemplo. Ya es un solo heal. Todos, como les digo, todos los smites te dan 20% de daño. ¿Y qué es lo que hace el smite azul? A grandes rasgos te da 45% de bonus de Moon Speed, que cae durante 2 segundos cuando lo usas, ¿no? Está limitado a 1 para que no puedas hacerte el ítem de support y el ítem de jungla. Cosas importantes que hay que tener en cuenta, hablando un poquito de temas básicos, es que el, eh, el smite tiene una característica que hace que no lo puedas llevar a línea. Si tú tienes un 40% de tu total de oro es de los minions de la línea, te empieza a penalizar el juego. Esto viene de una táctica que se llama Funnel, que se hacía hace tiempo, donde un jungla que farmea bastante, Master Yi, Taric, hacía todos sus campamentos de la jungla, perdón, Master Yi con Taric, Graves también con Taric o con Soraka, y varios ciertos campeones que se podían llevar a solo líneas, soportes, que no necesitaban como tanto oro, iban a una solo línea y le dejaban todo el farm al jungla. Eso hacía que tú te hincharas de oro en la jungla y que después sacaras aún más oro en las líneas. Entonces no te penalizaba tanto la experiencia y el oro que obtenías era un montón, ¿no? Entonces por eso hice este cambio de el reducir el 40% de tu oro. Si tienes el 40% de oro de tus minions, se reduce todo el oro que has sacado de los minions. Entonces
Cuando tú sobrepasas ese 40% de minions, empieza a darte menos oro y menos oro y menos oro y menos XP también. Entonces, eso pasa. Entonces, este te da velocidad de movimiento. El azul, en base al nivel, te da un escudo y te da tenacidad. Te da un escudo si no estás en combate, si no estás en combate o también como te da tenacidad. O si estás haciendo tus campeones de la jungla, también se regenera ese escudo. Es un ítem bastante bueno. Y te da, el rojo es básicamente lo mismo. Te da, digamos que es otro concepto, pero es básicamente lo mismo que estos dos. Se stackea y tiene un efecto único, ¿no? Que el efecto único son los stacks, que cuando tú matas monstruos y stackeas, puedes quemar al campeón, ¿no? Con el 4% de su vida máxima en 4 segundos y lo slowes. Es lo que hacía antes, tirarlo directo. Todos estos smites se los puedes tirar a los campeones. Tiran slow, todos los ralentizan por 30 segundos. Y bueno, básicamente es eso. Entonces esto es el tema de los smites. Ok. Este es el tema de los smites. Hasta aquí voy a subir esta clase 1. Igual cualquier duda. Esto es como que en general de los smites. Vamos a ver un poco de la jungle. Nada más para que sepan cuáles son los campamentos y tal. Cosas relevantes que se hace. Una cosa importante, una cosa bien importante que me faltó hablar del smite. Tú no necesitas matar al monstruo para irte del campamento. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú estás haciendo un campamento, tu mascota quema o golpea al otro, al campamento. Entonces, antes era una quemadura pasiva. Ahora sigue siendo un daño, pero sigue siendo, pues, básicamente alrededor del tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Tú puedes matar a un monstruo cuando le quedan 40 de vida y está menos de 40 de vida está la quemadura o está la mascota. La mascota las hitea. Por eso vamos a hablar un poquito de patings que puedan ser viables o cómo la gente puede mejorar sus patings. ¿Por qué? Porque dejas que tu mascota las hitee el campamento. Dejas que se termine de morir cuando tenga 30, 40 segundos. Pues es importante como ver cuánta vida tienen y tal. Y vamos a hablar un poquito de la jungla, cuáles son los campamentos y cuáles son realmente los... cuáles son básicamente el tema de todo esto, ¿no? Los monstruos. Estos son los monstruos épicos, que es el dragón, el heraldo y el baronash. Todas las junglas tienen paciencia, que es una barrita que se ve arriba de ellos. Estos son los smites y vamos a hablar de los campamentos que quiero ver. Mira, el red y el azul. El azul, como les digo, te da la ventaja de que si lo matas, te da, ¿dónde está? Jungle Guardian. Crest of Sight. Está. Este es el buff azul, ¿no? Lo que te da básicamente 10 de Ability Haste y restaura 5 de maná. Restore 5 maná a flat rate plus un máximo de maná por segundo, ¿no? Y si tú campeones de energía, también restaura energía. Entonces, para los campeones de energía no es inútil porque también restaura energía. Obviamente, campeones que usan maná ni energía, pues obviamente no se aprovechan de este buff. Pero en general, el Ability Haste sí es bueno, ¿no? Incluso para campeones que no necesitan energía. Entonces, si en su ranked ven un Zed con el buff azul, no es troll. Simplemente el jungla se lo dio y ya. Entonces, no es troll que el asesino tenga el buff azul, ¿no? Y ese es el bufo azul, ¿no? Vamos a hablar un poquito del bufo rojo. El Red Lumberjack. Que es... El rojo te da el Crest Cinder. Y que básicamente es lo que les digo. Te permite slowear. Cada que hiteas o tus ataques básicos dan cierto slow en esta proporción por 2 segundos. Lo cual hace de 12 a 114. Aquí está el level y el daño. Para
el target enemigo. Puede ser campamentos de la jungla o puede ser campeones, ¿no? Entonces, uno quema y el otro te da poder de habilidad. Ambos son buenos, algunos son mejor con algunos campeones y algunos mejor con otros, ¿no? Pero básicamente es eso. Entonces, hasta aquí está como la primera parte de la